Tenemos ya en nuestra mesa a Javier Quintero, bienvenido. Él es jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor y vamos a hablar de dieta. Bueno, pues una nueva herramienta, dieta que además tiene un significado especial en este caso, ¿no? Sí, bueno, realmente lo que significa dieta es unas siglas que resumen 10 años de investigación y de trabajo sobre el sobrepeso. Llevamos, como decía, casi una década estudiando los aspectos emocionales relacionados con la alimentación y sobre todo con el sobrepeso, y al final hemos intentado organizar una herramienta de despistaje o screening que nos permita diferenciar esas 5 dimensiones que nosotros hemos encontrado como más importantes, ¿no? La primera, la D, es de disfunción ejecutiva, todo lo que tiene que ver con las dificultades para organizarse, planificarse. La I tiene que ver con la impulsividad, con el poco o pobre control de los impulsos que en muchos pacientes le lleva a generar sobreingesta, es decir, comer más de la cuenta. La E tiene que ver con el aspecto emocional, quizás el más conocido de la parte del sobrepeso, es decir, cómo nosotros muchas veces intentamos gestionar nuestras emociones a través de la alimentación, lo cual no es una buena idea. Y luego la parte traumática, que es la parte T, en un porcentaje significativo, pero no muy alto, de pacientes encontramos un cierto equivalente postraumático, es decir, situaciones vitales intensas de nuevo se intentan canalizar a través de la alimentación. Y la última es esa adicción a la comida, que para muchas personas con sobrepeso realmente viven su relación con la comida casi como una adicción a una sustancia. Para lo que sirve este test es para saber si tenemos algún tipo de trastorno en torno a la comida. Realmente lo que generamos es un modelo de explicación de nuestro modelo de conducta alimentaria. Es decir, lo que hemos hecho ha sido simplificar muchas variables de varios cientos de pacientes e intentar buscar la sensibilidad y especificidad para construir una herramienta accesible y sencilla para que, bueno, pues que cualquiera que en un momento determinado quiera conocer su perfil de alimentación, el cómo come. De hecho, está subido de manera abierta en una web que se llama somoscomocomemos.com, y ahí está subido el cuestionario para si alguien quiere, bueno, pues probar y entender cuál es su perfil de alimentación. Algún tipo de trastorno. Son 35 preguntas a las que contestar. Vamos a ver algunas de esas preguntas ahora mismo. Tengo dificultades para acordarme de reuniones, citas u obligaciones. Esa es una de las preguntas que explica o que evalúa la dimensión ejecutiva, ¿no? Es decir, el cómo me organizo y me planifico. Al final no estamos específicamente buscando, algunas preguntas sí son específicas de alimentación, pero lo que nosotros hemos hecho ha sido seleccionar sobre 400 y pico variables aquellas que nos daban más información, lo que decimos más sensibles y más específicas, es decir, aquellas que detectaban mejor los problemas de alimentación, ¿no? Es decir, una herramienta de despistaje o screening. No es diagnóstica, es decir, realmente lo que eso llevaría después es, sobre ese perfil, explorar ya en profundidad la dimensión que esta escala o este cuestionario detecta como equivocada. Vamos a ver otra que sería, por ejemplo, me siento alterado, nervioso la mayor parte del tiempo. Esa es la que explora una de las partes de la dimensión emocional, ¿no? Es decir, donde al final, si yo tiendo a estar nervioso y al final eso lo acabo relacionando con algunas de las ítems de la alimentación, nos llevaría a explicar o por lo menos a sospechar que hay un manejo emocional de la alimentación. Siento deseos de comer cuando estoy aburrido, enfadado o triste. De nuevo, esa encaja o bien con la ejecutiva o bien con la emocional, porque algunas de los ítems nos permiten para dar información en varias dimensiones. Pienso cuidadosamente las cosas, vamos a verlos un poco más deprisa. Generalmente me siento triste cuando tengo una tarea que requiere mucha concentración, con frecuencia la evito o la retraso. Esta, por ejemplo, esto sería ser diletante, ¿no? ¿Cuál? Perdón, igual. Cuando tengo una tarea que requiere mucha concentración, la evito, retraso. Eso tiene que ver con las funciones ejecutivas, ¿no? Si yo me planifico y me organizo bien, pues efectivamente soy capaz de ejecutar correctamente. Y no nos olvidemos que la alimentación es una conducta. Si yo la planifico y me organizo bien, soy capaz de hacer 5 comidas al día, soy capaz de tener una normalización en mi alimentación. Y luego me afecta mucho los desengaños, no puedo olvidarlos también, como una pregunta interesante. Y muy relacionado con lo emocional también. Muy relacionado con lo emocional. Y me distraigo con facilidad. Insisto, es importante entender que
exacto, que las variables individualmente no tienen ningún valor. Es decir, lo que tiene valor es el peso que cada una de esas variables tiene en el constructo de esas 5 dimensiones que explicaba al principio. Y como decía, el peso no es igual en todas y además bueno, tiene un fundamento matemático bastante complejo de fondo y que luego hay algunas variables que nos permiten puntuar o no en varias dimensiones. Si yo leo esas 35 preguntas, las contesto y veo que bueno, pues estoy cerca del trastorno, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, lo que le saldría al final es un perfil, es decir, saldría de las 5 dimensiones que hemos explorado en un gráfico muy fácil de visualizar, que son en tonos de color, del verde al rojo, cuál puede ser mi grado de afectación en alguna de esas dimensiones, ¿no? Si yo, al hacer ese cuestionario, detecto pues, que alguna de esas dimensiones puede estar alterada, yo creo que lo razonable es ir con esos datos a su médico de familia, a su médico de cabecera y bueno, contrastarlo con él y ver si hay la posibilidad o hay una necesidad específica de o bien explorar mejor eso o en su defecto directamente ir a buscar una ayuda específica. A mí me gustaría desarrollar un poco más el concepto de adictividad cuando estamos hablando de comer, de comida. ¿Se es adicto a un determinado alimento? ¿Se es adicto simplemente a comer? ¿Se es adicto psicológico? Es decir, esto es simplemente una adicción pues, porque es digamos, un recurso el comer cuando tienes una cierta ansiedad, o realmente es una adicción, por decirlo de alguna manera, química, que el cuerpo te pide porque está acostumbrado a comer. O sea, eso de la adictividad que me resulta un poco difuso si no me lo aclaras un poco más. Se lo explico encantado. Nosotros cuando comemos generamos placer, es decir, nuestro circuito de recompensa, que está fundamentalmente regulado por la dopamina, se activa y dependiendo de cómo activemos ese circuito, y evidentemente no todo el mundo lo activa, algunos sí, otros no, esa situación nos genera unos mecanismos de recompensa muy similares a los que podemos obtener con otras sustancias o con otras conductas. Es decir, que hay adicción al sexo, adicción al juego o adicción a otras sustancias como pueden ser las drogas o el tabaco. Y a veces en algunos pacientes encontramos ese mismo funcionamiento con la alimentación. Es decir, comer les genera tal activación de esas regiones, como decía antes, relacionadas con la dopamina, es decir, biológicamente bien explicadas, que al final hace que ese paciente se comporte como un adicto a la comida. Es decir, que nos pasa lo mismo que con los pacientes con otras adicciones, con un problema adicional. Es decir, que una adicción al tabaco o al alcohol lo podemos simplemente trabajar eliminando la sustancia. En el caso de la alimentación, evidentemente no podemos eliminar la sustancia. ¿Pero se es adicto a toda la comida o a una comida en concreto? Hay comidas al azúcar, aquellas que provocan más adicción. Exacto. Claro. Aquellas comidas, aquellos alimentos con rápido aporte de hidratos de carbono, azúcar, por ejemplo, los chocolates, que generan una liberación de azúcar más rápida, son las que generan más potencial, entre comillas, adictivo. Pero insisto, el problema no está tanto en la alimentación o el tipo de alimento como en la persona. Y es cierto que hay personas que pueden tomar chocolate y no tienen ningún problema, pero otras no. Otras, efectivamente, esa sensación de placer que obtienen con la ingesta de determinados alimentos funciona como un circuito, con el circuito de recompensa como otras adicciones. Yo le quería preguntar, porque coincido en que uno de los graves problemas de la alimentación es la falta de control de la ansiedad a través de la falta de control de los impulsos que nos llevan a saciarnos esa ansiedad con la alimentación. Pero también, en la línea que apunta Carmelo, como hay productos, y usted lo ha dicho, el azúcar, por ejemplo, que favorecen esa falta de control del impulso, ¿no contamos también con que la industria o cierta industria, sabedora de esa ligazón, provoca que sus productos tengan también unos ingredientes que influyen en la adicción? Sí. Pasa como con el pitillo, con el cigarrillo, ¿no? Que tiene también productos que favorecen esa adicción. ¿No hay también una industria alimenticia que, sabedora de esto, provoca esa adicción y se le deja quizás funcionar muy libremente? Yo estoy de acuerdo, sí, la respuesta a su pregunta es sí, pero yo creo que tenemos que elevar un poco más el vistazo, ¿no? Es decir, estamos hablando de los aspectos emocionales de la alimentación, pero eso en sí no implica nada. Es decir, realmente esto lo que nos sirve es como una herramienta más para entender el problema y cómo hay que organizar la alimentación, y luego hay un espacio y nosotros trabajamos en íntima relación con los endocrinos y con los nutricionistas. Es decir, esto no significa nada. Lo que yo creo que es importante, y yo creo que es lo que nuestro grupo está intentando poner encima de la mesa de manera recurrente, es que la alimentación no es solamente un proceso de ingreso y gasto. Es decir, si meto 2.000 calorías y gasto 1.800 engordo, y si gasto 2.200, pues efectivamente voy adelgazando.
sino hay muchos más factores. Algunos tienen que ver con la ingesta, otros con los aspectos emocionales y otros, efectivamente, con el entorno social. Pero, de nuevo, esos alimentos que en un momento determinado están ahí disponibles y que efectivamente, estoy de acuerdo, hay industria que juega introduciendo en sus composiciones hidratos de carbono que efectivamente los hacen más palatables y por ende más gustosos y con más facilidad de volver a consumirlos, no afecta a todos igual. Es decir, hay gente que no va a una hamburguesería nunca y no pasa nada, y hay gente que efectivamente recurrentemente tiene ese impulso de pasar por la hamburguesería. Es decir, que es uno de los patas, pero tampoco es que sea la culpa, ¿no? Es decir, a veces intentamos buscar soluciones sencillas a problemas complejos, ¿no? Y el 30% de la población en España que tiene sobrepeso y obesidad, evidentemente no se puede explicar solo porque determinados alimentos están tratados de determinada manera para hacerlos más potencialmente adictivos, ¿no? Hay una recomendación en su página web, en esta dieta, que habla de esperar. Bueno, 5 minutos al principio y luego van aumentando el tiempo. ¿En qué consiste? Claro, no, básicamente eso tiene mucho que ver cuando lo que se produce es un impulso, ¿no? Es decir, hay una tendencia a... Hay uno de los problemas de la alimentación, que quizás sea de los menos conocidos, todo el mundo ha oído hablar de la anorexia, todo el mundo ha oído hablar de la bulimia, pero quizás el trastorno por atracones la gente lo conoce menos, ¿no? Y es algo que se sufre en silencio, ¿no? Y que mucha de la gente que nos estará viendo pues seguro que no sabe lo que es, ¿no? Y tiene que ver básicamente con la incapacidad de regular la alimentación, es decir, empiezo a comer y lo que hago es genero un atracón, es decir, como mucho más de lo que yo pensaba que iba a comer, de lo que yo había imaginado o planificado que iba a comer en un tiempo más corto y además con sensación de pérdida de control. Bueno, pues en esos pacientes lo que intentamos hacer es decir, bueno, antes de empezar a comer, para y piensa, dedícale 5 minutos, es decir, en vez de sentarte y empezar a comer, le dedicas 5 minutos para intentar que ese impulso se vaya tamizando. Es una de las diferentes herramientas que el propio programa, que el propio sistema le ofrece al paciente, pero que no es general. Ese es para aquellos que efectivamente la impulsividad sea una de las dimensiones que esté afectada. Porque, es decir, eso no le porque sirve parte nada de la base de que esa ingesta convulsiva se hace en soledad, como el bebedor que... No necesariamente. Es más frecuente en soledad y más frecuente... Ese ataque a la nevera de pronto. Efectivamente, es más por la noche. Y es más frecuente por la noche y es más frecuente en soledad. Pero no solo. Hay mucha gente, cuando nosotros exploramos estas situaciones con nuestros pacientes, muchos de ellos nos cuentan que cuando van a una comida familiar, por ejemplo, son incapaces de regular. Ellos se sientan pensando que van a ser muy organizados y que van a tomar un poco de esto y un poco del otro, y cuando se dan cuenta empiezan a comer y al final tienen la sensación de que han perdido el control, y eso es una comida familiar, es una comida con mucha más gente. ¿Por tensiones o...? Bueno, muchas veces la clave está en por qué. Porque, como decía antes, no podemos explicar a todo el mundo bajo una única dimensión, que es una de las cuestiones que yo creo que este sistema nos permite diferenciar. Es decir, no hay un único comedor emocional, no hay un único emotional eater, sino que realmente hay gente que come por impulsividad, gente que come efectivamente por manejo de la ansiedad, otros lo hacen porque simplemente son muy desorganizados, caóticos, y en ese caos una parte de su exponente del caos tiene que ver con la alimentación. Es decir, lo que nosotros intentamos es, digamos, mejorar el cómo nos acercamos a la parte emocional de la alimentación. Esta imagen de las películas de me pego un atracón de 5 litros de helado después de haber tenido un desengaño emocional, ¿corresponden también a este patrón? Efectivamente, ese es el paradigma, ¿no? Me consuelo con mi helado. Claro. Es decir, de alguna forma te rebaja te rebaja la voluntad para resistir la tentación. Una situación de tristeza o de depresión te baja el nivel de voluntad de poder de no sucumbir ante la tentación de un helado, al que le guste el helado. En mi caso, el jamón de bellota, que no sé qué pasa, que yo cada vez que abro la nevera lo primero que veo es el jamón, cuando lo hay, solo cuando lo hay. Hombre, evidentemente, si esto es una conducta ocasional, de nuevo, tiene relativa importancia. El problema es cuando esta conducta es repetitiva y es una conducta que efectivamente nos acaba generando, ¿no? A Bridget Jones, que imagino que es el ejemplo que todos tenemos en la cabeza, pues efectivamente le deja a su novio una vez, ¿no? Es cierto que bueno, pues si esa situación hace que cada emoción negativa la acaba canalizando con su pinta de helado, pues efectivamente ahí es cuando tenemos un problema, ¿no? Sí, de todas formas, me parece muy interesante porque vivimos en una sociedad donde en general se abunda en la falta de control del impulso. Estamos en una sociedad donde todo se quiere ya, donde no hay cada vez
hay menos controles. La paciencia pero en todo. no existe. No, pero es que está dentro de la nueva conducta. organización social, consumista, es decir, ahora se fabrica todo para usar y tirar, no para arreglarlo. Entonces, este problema, que es enorme, el de la alimentación, está dentro de ese concepto general, muy difícil. Por eso nos dejamos llevar tan fácilmente, porque nadamos contracorriente, porque lo normal es que nuestros impulsos no sean frenados o refrenados, sino que nos dejemos llevar, porque la organización social nos provoca a ello, en todo, para todo tipo de consumo. Y claro, la alimentación, como bien ha expuesto encima, es una huida hacia adelante en muchos casos para ahogar esa ansiedad, y caemos equivocadamente en ese impulso alimenticio. Y luego además, el por qué además para nosotros es especialmente importante, es que lo que vamos viendo en nuestro contexto, pero también en otros países, es una creciente prevalencia del sobrepeso y la obesidad, que además aparece cada vez en edades más tempranas, y eso tiene un impacto negativo en la calidad de vida y en la salud de la población en general. Es decir, con independencia de eso, que estoy de acuerdo, es decir, es cierto que ese tempo social que nos lleva a la inmediatez también en la alimentación es complicado. Es decir, cuando nosotros tenemos un programa específico, cuando este está hecho con adultos, pero tenemos un programa específico con pequeñajos, y cuando empezamos a hablar con los padres, ¿no? Dicen, no es que no tenemos tiempo para desayunar. Dicen, no, ¿por qué no? No, es que nos levantamos, tenemos 10 minutos para salir al cole. Claro. Pues levántese 20 minutos antes. Pero esto, doctor, porque yo creo que hay dos carencias culturales muy importantes. La primera es que no hay cultura alimentaria. No la hay. La gente sabe muy poco de los alimentos, de lo que tienen, lo que dejan de tener, lo que te conviene o lo que no. Y luego hay una falta de conocimiento, una falta de cultura de ti mismo. A mí me gusta este tipo de test que ustedes se han sacado de la manga, entiendo que trabajosamente. 10 años. Claro, entiendo que trabajosamente. O sea, yo sé que no es, pero tiene una ventaja, y es que te permite conocerte a ti mismo. O sea, sin duda. Empiezas a repasar y dices, a ver, identificar una ¿en qué conducta pincho que a yo no... aquí? ¿En qué o sea, esto está bien? Hay que conocerse a sí mismo, hay que leerse a sí mismo. Yo creo que la gente a veces... Tú eres muy impulsivo, Carmelo. Muy impulsivo. No, yo que va, pobre de mí, ya pero de los defectos de Carmelo hablamos luego. No hablamos prolongadamente, que son muchos. Pero absolutamente de acuerdo. Es decir, el principal objetivo de este cuestionario es permitirle a quien se meta en la web, ¿no? y conteste el cuestionario, que tenga un feedback de cómo es su conducta alimentaria, y que eso le permita mejorar su insight, mejorar su introspección de cómo soy, y decidir, oye, pues estoy a gusto, me importa 3 pepinos, o no, mira, ya sé por qué. Porque una de las cosas que vamos viendo es que mucha gente inicia una dieta, pero si no ha trabajado esta parte antes, el riesgo de fracaso en la dieta, me refiero, en el régimen que va a hacer, va a fracasar. Es decir, el alto índice de fracasos en las dietas y en los planes específicos para bajar peso tienen que ver con que esto no se ha trabajado antes, ¿no? Es decir, que eso es la palabra clave es esa, es trabajar. Y yo vuelvo a que vivimos en una cultura donde el esfuerzo cada vez se valora menos, donde se abunda, lo que he dicho antes, en lo quieres, lo puedes tener. Y los niños, los que tenemos niños, tenemos ese problema, porque qué difícil es tantas veces, porque también los productos provocan esa adicción, tanto dulce industrial, como usted ha explicado. Bueno, qué difícil es decirles que no, porque ellos están acostumbrados a que el no existe. Efectivamente. Es una cosa importante. Sí me gustaría recordar la página web. Para terminar, por supuesto. Si a alguien le apetece, yo sí que recomiendo que en un momento determinado, la web es www.somoscomocomemos, todo junto y minúsculas.com, y en la web va a encontrar información de lo que es el cuestionario y la manera de entrar y hacerlo y obtener su propio feedback, que yo creo que es la parte interesante, ¿no? de este Doctor Quintero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.